Vitoriana Reyes está por aquí. Pues esa es la señora que me ha ayudado y te quería decir también, Agustín, que me ha ayudado mucho mi padre, porque me ha dado los datos de cuando él se acordaba de pequeño, con lo cual mi padre y todo su grupo es la historia viva y son también buenos colaboradores y creo que tienen predisposición en futuras conferencias, por lo menos para coger datos, los tienes ahí a su disposición. Están un poco dispersos hoy, pero son una buena pandilla de gente. Bien, hoy vamos a hablar entonces de la guerra de Cuba. Espero tratar en unos 30 minutos de qué fue la guerra de Cuba y la gente que participó. La guerra de Cuba no se puede mirar únicamente como la guerra de Cuba, porque iba añadido Filipinas y Puerto Rico, y lo que se llamó al final del siglo XX, del siglo XIX, perdón, 1898, el gran desastre nacional. El siglo XIX, como apuntó muy bien el doctor Morillo Velarde el lunes, es un siglo, aunque el pueblo para nosotros es un siglo que nos unimos, es el nacimiento de nuestro pueblo, y es un siglo por eso importante, pero fue un siglo muy difícil para España. Recordemos que empezamos el siglo en 1808 con la invasión de las tropas napoleónicas, y entonces el país prácticamente pues, estuvo en guerra con las tropas napoleónicas casi 6 años. Luego, por otros motivos, tuvimos 3 guerras civiles, las 3 guerras carlistas. Durante todo ese tiempo se nos emanciparon todas las colonias de Iberoamérica, Chile, Argentina, Colombia, Perú, todo se fueron emancipando. No teníamos entonces tropas, ¿no? De ultramar, y terminó el siglo XIX, como digo, con el gran desastre del 98, donde el año fue malo, pero no fue solo por ese año, sino que ya se estaban acumulando los errores de todos los gobiernos y incluso de algunos mandos, que luego ahora lo veremos, pues llegó al año 98, y lo que podemos considerar, y se llamó así por la prensa de la época y por todos los historiadores, el gran desastre del 98. Por ello, como Cuba no se puede identificar únicamente sola, hay que meterla en un contexto, pues considero que es Cuba-Filipinas, y luego ya, porque Filipinas la perdimos antes que Cuba, y vino ahí luego la derivada, que ya nuestros soldados de los Torres se quedaron allí solos en Cuba, eran de caballería, y se quedaron aislados, con lo cual pues, se sabía que se iba a perder la guerra. Pero lo importante era saber qué paz podíamos negociar para no quedar muy mal, pero no se pudo hacer nada, como lo vamos a ir viendo. Veremos la campaña naval y terrestre, los soldados que sabemos que hay, que hubo, y luego unas conclusiones que creo que son interesantes porque, además de que fue un año muy duro, el 98, pero nos hizo volver a la realidad y afrontar el siglo XX, por lo menos mirando no de puertas para afuera como nación, sino de puertas para adentro. Bien. Lo primero, para estudiar Cuba o para ver Cuba, tenemos que ver que Cuba está situada aquí, como todos sabemos, ¿no? Muy pegada a Estados Unidos, que va a ser con quien nos vamos a enfrentar en la guerra. La guerra se llama Guerra Hispano-Norteamericana, aunque nosotros la llamamos Guerra de Cuba. España estaba de mitad de camino entre las posesiones de Cuba y Puerto Rico y Filipinas. Y estábamos a mitad de camino entre las dos posesiones. Estados Unidos, muy hábil y con una armada muy superior a la nuestra, una armada muy superior en medios y en capacidad, pues evidentemente lo que nos hizo fue, primero, nos vencieron en Filipinas, porque tenían una armada, pues eran barcos de acero contra barcos de madera, el tema era fácil. Y luego, pues nosotros, la flota que teníamos, la llevamos a Cuba, pero ahí el almirante Cervera, viendo que era inferior, pues se concentró en una zona para que no se la destruyeran, y al final, cuando tuvo que salir, pues fue el desastre que vamos a ver, ¿no? Quiero ver un poco que siempre hay que ver dónde nos enfrentamos, pero dónde estamos nosotros, cómo tenemos que repartir esfuerzos, y que Cuba está pegado aquí a Estados Unidos, con lo cual nosotros teníamos un combate naval y terrestre a 6.000 kilómetros y Estados Unidos a poco menos de 50 kilómetros, por lo cual pues, la descompensación de medios y de capacidad de aprovisionamiento era obvia, ¿no? Bien, ya centrándonos en el escenario, en Cuba,
la capital, La Habana, está aquí. La guerra de Cuba se va a desarrollar aquí, entre Guantánamo, ahí ya lo tomaron los norteamericanos, todavía lo tienen, como sabéis, y la guerra se va a desarrollar entre Guantánamo y Santiago de Cuba, ¿no? Todas estas provincias estaban guarnecidas, pero los norteamericanos eligieron este sitio porque el almirante Cervera con su flota fue aquí, y entonces como se cerró ahí, pues la guerra se desarrolló ahí. Y el que vence la batalla principal, pues vence la guerra, ¿no? Y ahí fue donde España la perdió, la naval y la terrestre, y entonces pues, fue cuando perdimos todo eso. Pero es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Para ver también el contexto del mundo en el que nos movíamos, tenemos que ver las personas. Y sabiendo, las guerras siempre se analizan en tres niveles. Nivel político, estratégico, que es quien manda. Nivel operacional, que son los generales que mandan, y luego nivel táctico, que es la gente que está en el campo de batalla. Es importante ver y hacer una similitud de quién mandaba en España y quién mandaba en Estados Unidos. Solamente viendo las personas que mandaban y cómo eran, ya se ve un poco el devenir que va a tener la guerra. España en ese momento, en 1898, este es el rey Alfonso XIII, aquí tiene 15 años, con lo cual era menor de edad. Su padre Alfonso XII había muerto. Entonces, la reina regente, María Desirée Cristina de Habsburgo, pues era la reina regente. Pues ya eso es una vulnerabilidad de un país en un momento que no tenga un rey, una reina o un presidente 100%. Siempre una reina regente pues tiene que reina en nombre de, y tenía bastantes poderes. Y la reina María Cristina no lo hizo mal. Para lo que le tocó lo hizo bastante bien. En primer lugar, los norteamericanos le quisieron comprar, le hicieron una oferta a la entonces jefa del Estado y quisieron comprar la isla por 400 millones de dólares. La reina se lo traspasó al presidente entonces, Práxedes Mateo Sagasta, y evidentemente se reunieron en Consejo de Ministros y dijeron que no, que eso era inviable vender la isla, ¿no? Era una parte de España, como si ahora nos hacen una oferta por las Canarias. Eso es inviable. El gobierno que lo aceptase desaparecería para siempre, ¿no? Bien, pues la reina, aparte de esas presiones que tuvo, insisto, no lo hizo mal. Y cuando fuimos a la guerra, inevitablemente, porque los norteamericanos nos provocaron y nos llevaron a ella, sabiendo ellos que casi seguro la ganaban, también intentó aliar a España con las potencias europeas de la época. Ella era del Imperio Austrohúngaro y intentó con su hermano, el rey Federico de Austria, pues que España no estuviera sola en la guerra. Y su hermano le respondió: ya no hay Europa, yo tengo también problemas con los turcos. Entonces España ahí se encontró sola y íbamos solos a la guerra con Estados Unidos. Lo pongo porque creo que es importante ese matiz, ¿no? Y aquí están, hasta que lleguemos a los soldados de nuestro pueblo, aquí están en la parte de arriba los norteamericanos y en la parte de abajo los españoles. Lo que yo llamaba de los niveles. Este sería el nivel político, el presidente norteamericano William McKinley y el presidente español Práxedes Mateo Sagasta de la época. El que dirigió la guerra, la campaña terrestre, el que venció a los nuestros, además luego dijo muy buenas palabras para los nuestros, lo veremos. Este es Theodore Roosevelt, que luego fue presidente de McKinley, cuando a McKinley lo asesinó un anarquista en Nueva York, en una exposición universal en 1901, pues luego este sería su presidente, Theodore Roosevelt. Luego entonces el nuestro, Práxedes Mateo Sagasta, y este fue el general Ramón Blanco y Arenas, duque de Tenerife, y fue el que dirigió, era el capitán general, el hombre de confianza de Sagasta, presidente de gobierno, en la isla de Cuba, y fue el que llevó toda la campaña terrestre. Y bueno, tiene bastantes críticas por los expertos, etcétera, y yo creo que sí, que tuvo errores. Él la había relevado porque Sagasta es presidente del gobierno en 1897. El anterior presidente era Cánovas del Castillo, que también lo había asesinado un anarquista en Durango, en un balneario en las vacaciones, también lo habían asesinado, entonces entró él. Era un contubernio lo que había ahí en el sentido de que era Partido Liberal, Partido Moderado, este era del Partido Liberal y Cánovas del Castillo era del Partido Moderado. Su